¿Alguna vez has pasado por un momento tan difícil, tan doloroso, que lo único que pudiste decir fue, Dios, ¿por qué permitiste que esto me pasara a mí? Tal vez estés viviendo eso ahora. Una pérdida inesperada, una puerta que se cerró, una traición que no esperabas, una enfermedad que llegó de repente. Y dentro de tu corazón aparece esa pregunta pesada, cargada de dolor. Señor, ¿dónde estabas cuando eso sucedió? ¿Por qué lo permitiste? Si esa pregunta ya pasó por tu corazón, quiero que sepas algo. No estás solo. Y Dios no está en silencio. El dolor nos hace decir cosas que, en el fondo, ni nosotros mismos entendemos. Pero aún así, Dios nos escucha con amor. Él conoce cada lágrima, cada suspiro, cada silencio. Sabe cuándo nuestro corazón está confundido, cuándo nuestra fe está débil y cuándo no podemos ver el propósito detrás de la tormenta. Pero hoy, en este mensaje, quiero recordarte algo que renovará tu fe. Dios sigue en el control. Nada se escapa de su mano. Y aunque no lo entiendas ahora, Él sigue cuidando de todo. Dios no se ofende cuando preguntas con sinceridad, pero Él quiere mostrarte que hay algo mayor sucediendo. A veces, permite el dolor para formar en nosotros una fe más firme, una confianza más profunda y un propósito más grande que lo que podemos imaginar. Isaías 55, 8, 9 dice, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos». Tal vez ahora todo parezca sin sentido, pero Dios está escribiendo una historia con un final de victoria. Lo que hoy llamas dolor, mañana lo llamarás testimonio. No te rindas, no te rebeles, no pienses que Dios te abandonó. Él está más cerca de lo que imaginas. Y va a usar esta situación para levantarte, enseñarte y llevarte a un lugar aún mejor. Este mensaje es para ti que estás cansado, herido y sin respuestas. Dios tiene una palabra para ti hoy. Hijo, confía en mí. Yo sé lo que estoy haciendo. Y esta es solo la primera parte. En los próximos minutos vamos a entender qué dice la Biblia sobre cuestionar a Dios y qué debemos hacer cuando la vida nos lanza preguntas que no sabemos cómo responder. Quédate conmigo hasta el final, porque esta palabra va a transformar tu corazón. Porque cuando todo parece perdido, Dios aún tiene la última palabra. ¿Sabes por qué tantas veces nos encontramos preguntando, Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? Porque somos humanos, porque sentimos dolor, porque tenemos emociones. Porque cuando algo se sale de nuestro control, es natural querer una explicación. Pero déjame decirte algo con todo cariño y fe. No todo lo que ocurre en nuestra vida necesita una explicación humana. Lo que necesitamos es fe para seguir confiando. La palabra de Dios nos enseña que vivimos por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. Eso significa que no siempre entenderemos el porqué de todo, pero siempre podemos confiar en el para qué. Dios no se equivoca, Dios no falla, Dios no duerme. Él está obrando en silencio, está construyendo algo que más adelante tendrá sentido. Aunque ahora todo parezca confuso, Él ya tiene un plan y nunca pierde el control. La verdad es que muchas veces queremos que Dios nos explique todo, pero Dios quiere que confiemos, incluso sin entender. Mira lo que dice Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Te das cuenta? Dios no dice, entiende todo primero. Él dice, confía de todo corazón. La gran pregunta no es, ¿por qué Dios permitió esto?, sino, ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? ¿Cómo puedo seguir fiel, incluso sin entender? Muchos hombres y mujeres en la Biblia pasaron por momentos así.
José fue traicionado, vendido, encarcelado, pero después entendió que Dios lo estaba preparando para gobernar. Moisés fue rechazado, huyó, se escondió, pero Dios estaba moldeando su carácter para liberar a todo un pueblo. Jesús, el propio Hijo de Dios, sufrió dolores e injusticias, pero todo tenía un propósito eterno. Tal vez ahora tu corazón esté cansado, lleno de preguntas, pero Dios te está llamando a un lugar de paz. Un lugar donde no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas confiar. No dejes que el cuestionamiento robe tu fe. Dios no se ha olvidado de ti. Y Él está usando incluso esta lucha para llevarte más lejos. Hoy Él te dice: hijo, no necesitas entender el camino, solo necesitas confiar en que yo estoy en él contigo. Y esa es la base del tema que vamos a tratar en este video. A cada parte vamos a sumergirnos juntos en la palabra para entender por qué Dios nos invita a confiar, incluso cuando todo parece desmoronarse. Mantente firme. Dios está trabajando y Él tiene algo poderoso para revelarte. Ahora vamos a ser sinceros. ¿Quién nunca pasó por un momento tan difícil que pensó en rendirse? ¿Quién nunca oró, lloró, esperó y aún así vio las cosas salir mal? Tal vez estés pasando por ese momento ahora, y dentro de tu corazón la pregunta surge como un grito: Señor, ¿por qué conmigo? Yo oro, yo intento ser fiel, yo creo. ¿Por qué permitiste que esto pasara? Esta pregunta es más común de lo que parece. Surge cuando perdemos a alguien que amamos, cuando enfrentamos una enfermedad que parecía imposible de ocurrirnos, cuando somos traicionados por alguien en quien confiábamos, cuando nos esforzamos por hacer todo bien, pero el resultado fue dolor, y el corazón se aprieta. La mente comienza a pensar cosas que la fe no aprueba, y el enemigo aprovecha este momento de fragilidad para sembrar duda, miedo y rebelión. Pero escucha con atención. Dios no se ha alejado de ti. Incluso en este caos, Él sigue cuidando de todo. La Biblia nos muestra que muchos siervos de Dios pasaron por situaciones difíciles y muchos también cuestionaron. Pero Dios nunca dejó de estar presente. Mira el ejemplo de Ana, madre de Samuel. Ella lloraba, se humillaba ante el Señor porque era estéril. La gente se burlaba de ella, incluso el sacerdote la juzgó mal. Pero Dios vio la sinceridad de su dolor y respondió a su oración en el tiempo justo. Y ella dio a luz a un profeta. Mira el ejemplo de David. Fue ungido rey, pero durante mucho tiempo tuvo que huir, esconderse, vivir como fugitivo. Él cuestionaba en sus salmos: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Salmo 13:1. Pero al final, David vio la fidelidad de Dios y fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. Mira a María y Marta, amigas de Jesús. Ellas enviaron a llamar al maestro porque Lázaro estaba enfermo. Jesús tardó, Lázaro murió, y ellas dijeron: si el Señor hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida, y Lázaro salió del sepulcro vivo. Estas historias son para recordarte algo muy importante. Dios no falla, Él nunca llega tarde, y Él no se olvida de ti. Si hoy estás pasando por algo que no entiendes, no te desesperes. Estás en buena compañía. Muchos siervos de Dios ya pasaron por esto y salieron más fuertes. Tu dolor puede ser el comienzo de un nuevo tiempo. Y cuando Dios permite el valle, es porque Él te va a mostrar la victoria que viene después. Por eso, no te rindas. Aunque la lágrima caiga, sigue orando. Aunque el cielo parezca cerrado, sigue creyendo. Porque en el tiempo justo, entenderás que Dios te estaba moldeando para algo mayor. Él está contigo y Él tiene una palabra para tu corazón. Hijo, yo sigo siendo tu Dios, incluso cuando no entiendes mis caminos.
Si hay alguien en la Biblia que tendría todos los motivos para cuestionar a Dios, ese alguien es Job. La palabra de Dios nos dice que él era un hombre íntegro, temeroso de Dios y que se apartaba del mal. Era un hombre de oración, de familia, fiel en todo. Y aún así, en un solo día perdió todo, sus bienes, sus hijos, su salud, su paz. Imagina el impacto, imagina la desesperación. Job era un hombre justo y de repente vio su vida desmoronarse ante sus propios ojos. Cualquiera de nosotros podría haber preguntado, Dios, ¿por qué pasó todo esto? Pero ¿sabes cuál fue la reacción de Job ante el dolor? Rasgó sus vestiduras, se postró en el suelo y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Y enseguida la Biblia dice, en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios de nada indebido. Job 1:22. Job no entendió, pero confió. Job lloró, pero no acusó a Dios. No fingió que no estaba sufriendo, pero se negó a dejar que el dolor sacudiera su fe. Y eso nos enseña algo poderoso. Nuestra fe no puede depender de las circunstancias. Debe estar firmemente anclada en quién es Dios y no solo en lo que Él hace. Con el tiempo, Job empezó a sentir el peso del dolor como cualquier ser humano. Hizo preguntas, se desahogó, se lamentó, pero cuando Dios decidió responderle, no le explicó todo. Solo le mostró su grandeza, su poder, su dominio sobre toda la creación. Y fue entonces cuando Job comprendió. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. El dolor acercó a Job a Dios. El sufrimiento no destruyó su fe, la purificó. Y al final, Dios restauró todo. El doble, familia, salud, bienes, alegría, todo le fue devuelto. Dios nos muestra con esta historia que no siempre entenderemos el proceso, pero siempre podemos confiar en el propósito. Y que quien permanece firme, incluso en el valle, será exaltado en el momento justo. Si estás enfrentando pérdidas, luchas, silencio, y te has preguntado por qué está pasando todo esto, recuerda a Job, y di como él, aunque él me mate, en él esperaré. Job 13:15. Esa es la fe que toca el corazón de Dios. La fe que permanece cuando todo falta. La fe que dice, Señor, no entiendo, pero sigo creyendo. Porque al final, Dios siempre honra a quien confía verdaderamente en Él. A medida que el dolor se prolongaba, Job empezó a hablar más. No se quedó callado todo el tiempo. Lloró, lamentó, se cuestionó. Pero hay una diferencia muy importante entre cuestionar con humildad y acusar con orgullo. Y aquí es donde aprendemos algo fundamental con Job. A pesar de su profundo dolor, nunca perdió la reverencia hacia Dios. Job no entendía por qué todo eso le estaba ocurriendo, pero en ningún momento se levantó con arrogancia contra Dios. Habló, sí, de su angustia. Dijo que no comprendía. Llegó a desear la muerte, pero siempre con un corazón quebrantado. Él decía, oh, si supiera dónde hallarle, iría hasta su tribunal. Job 23:3. Pero él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Job 23:10. Mira eso. Aún sin entender, Job confiaba en que el proceso de dolor traería algo precioso a su vida. Y cuando finalmente Dios respondió, desde el torbellino, no dio explicaciones, sino que hizo preguntas que mostraban su grandeza. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Job 38:4. Dios no estaba humillando a Job. Le estaba mostrando que hay cosas que están mucho más allá de nuestra capacidad de comprender. ¿Y qué hizo Job al escuchar todo eso? No discutió, no se ofendió, no se rebeló. Se humilló y dijo, yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Por eso me arrepiento en polvo y ceniza. Job
42, 2, 6. Esa es la actitud que Dios honra. Cuando cuestionamos con reverencia, Dios nos escucha. Pero cuando nos rebelamos con soberbia, nos alejamos de su presencia. Hay personas que usan el dolor como excusa para abandonar la fe. Pero Job usó el dolor como un puente para conocer a Dios más profundamente. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy, que no hay problema en decir, me duele, es difícil, no lo entiendo, pero que aún así debemos mantener el corazón rendido, confiando en que Dios sigue en control. Hoy, tal vez estés lleno de preguntas, pero Dios quiere ver en ti un corazón humilde, una fe firme y una reverencia que diga, Señor, aunque no entiendo, sigo adorándote. Porque el cielo se mueve cuando la adoración nace en medio del dolor. Y es allí, cuando todo parece confuso, que Dios comienza a revelar lo que los ojos humanos no pueden ver. Mantente firme, ten reverencia y confía. Porque cuando honras a Dios sin tener respuestas, Él te honra con victorias que nadie podrá quitarte. Después de todo lo que Job vivió, después de perderlo todo, después de llorar, lamentarse, desahogarse y esperar, Dios finalmente respondió. Pero la respuesta de Dios no fue un por qué. Dios no explicó lo que pasaba detrás de escena, ni justificó el sufrimiento. La respuesta de Dios fue una demostración de quién Él es. Dios habló con Job desde un torbellino y preguntó, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Job 38:4. Y a partir de ahí, Dios empieza a revelar su grandeza, su soberanía, su poder sobre todas las cosas. Habla del mar, de las estrellas, de los animales, de los ciclos de la vida. Y con cada palabra Dios estaba diciendo, Job, no necesitas entender todo, solo necesitas recordar quién soy yo. Esa es también la respuesta de Dios para nosotros. Tal vez estés esperando explicaciones, tal vez piensas que si entendieras la razón de tu dolor, sufrirías menos. Pero Dios está diciendo, confía en quién soy yo soy Dios. No me equivoco, no fallo y sé lo que estoy haciendo. A veces, lo que más necesitamos no es una respuesta a nuestra pregunta, sino una revelación de la presencia de Dios. Cuando Dios habla con Job, no quita el sufrimiento de inmediato, pero restaura el alma de Job, sana su mente, fortalece su espíritu. Y Job responde con humildad, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Mira eso, el dolor no alejó a Job de Dios, lo acercó más, porque fue en el valle donde Job vio a Dios de verdad. ¿Lo entiendes, hermano, hermana? Hay cosas que solo se ven en el desierto, hay revelaciones que solo llegan con el dolor, hay madurez que solo nace en la lágrima. Y cuando dejamos de exigir respuestas y comenzamos a adorar aún sin entender, la gloria de Dios se manifiesta, la paz de Dios entra y la fuerza de Dios nos levanta. Hoy, el Señor le habla a tu corazón. Quizás no lo entiendas ahora, pero yo soy el mismo que sostiene el cielo, que afirma la tierra, que le pone límites al mar. Y yo estoy contigo. No te quejes por la falta de explicaciones. Celebra la certeza de su presencia, porque quien escucha la voz de Dios en medio del dolor, nunca vuelve a ser el mismo. Job salió de aquel torbellino transformado, y poco después fue completamente restaurado, y tú también lo serás. Si Dios guarda silencio, es porque está preparando algo mayor, y cuando Él hable, será para levantarte con honra, con sanidad y con restitución. En tiempos de dolor y confusión, es común que el ser humano quiera entenderlo todo. Queremos explicaciones, queremos motivos, queremos que Dios nos diga por qué pasó aquello, y muchas veces, sin darnos cuenta, ponemos a Dios en el banquillo de los acusados. Empezamos a pensar cosas como, si Dios es bueno, ¿por qué permitió esto?
Si Dios me ama, ¿por qué dejó que ocurriera esa tragedia? Si soy fiel, ¿por qué no llega la bendición? Pero déjame recordarte algo con todo amor y respeto. Dios no le debe explicaciones a nadie. Dios es justo, aunque no lo entendamos. Dios es soberano y nadie puede juzgarlo. La Biblia es muy clara en Romanos 9:20. Pero tú, hombre, ¿quién eres para que le contestes a Dios? ¿Acaso le dirá el vaso de barro al que lo modeló? ¿Por qué me hiciste así? Somos el barro. Dios es el alfarero. ¿Cómo puede el barro exigir al alfarero una explicación sobre lo que está siendo formado? Cuando juzgamos a Dios según nuestras emociones, estamos diciendo que sabemos más que Él. Pero la verdad es, Dios ve lo que tú no ves. Dios sabe lo que tú no sabes. Y Dios está mucho más allá de tu entendimiento. Imagina a un niño tratando de entender por qué su padre no lo deja jugar con fuego. Puede llorar, quejarse, decir que es injusto, pero el padre conoce el peligro. El padre protege, aunque el niño no lo comprenda. Así es Dios con nosotros. A veces permite el dolor, la demora, el silencio, porque nos está protegiendo, enseñando y preparando para algo mucho mayor. Y cuando intentamos juzgar a Dios basándonos en momentos aislados, estamos siendo ciegos ante la eternidad. Dios no está en juicio. Él es el juez y es el único que ve el principio, el medio y el fin de nuestra historia. Él sabe lo que es mejor, siempre. La Biblia dice en Isaías 45:9, «Ay del que contiende con su hacedor. ¿Acaso el barro le dice al alfarero, ¿qué estás haciendo?» Hoy el Señor nos llama a la humildad, a reconocer que, aunque no entendamos, Él sigue siendo bueno. Aunque no tengamos respuestas, Él sigue siendo Dios. Aunque estemos en medio de la tormenta, Él sigue siendo digno de toda nuestra adoración. Quizás no lo entiendas ahora, pero un día mirarás hacia atrás y agradecerás que Dios no hizo las cosas a tu manera, porque su plan siempre es mejor. Confía. Dios sabe lo que hace y Él nunca se equivoca. No siempre el dolor nos transforma. A veces, el dolor nos endurece. Y ahí es donde habita el peligro. Porque hay personas que cuando pasan por la prueba, en lugar de acercarse a Dios, se alejan. En lugar de doblar las rodillas, cruzan los brazos. En lugar de adorar, reclaman. Y todo comienza con una semilla que parece pequeña, la rebeldía. ¿Sabes ese momento en el que uno dice, ya no sirve de nada orar? Dios no se preocupa por mí. No voy a buscar más. Estoy cansado de esperar. Esas palabras son fruto de un corazón que se está endureciendo. Y un corazón endurecido nos aleja de la voluntad de Dios. La Biblia lo muestra claramente en Hebreos 3:15. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El corazón rebelde se cierra a Dios. Deja de escuchar, deja de creer, deja de obedecer. Y cuando eso sucede, el enemigo se aprovecha, entra con duda, con resentimiento, con orgullo, y trata de arrancarnos de la presencia de Dios. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Aunque vieron milagros, aunque Dios los sostenía cada día, se quejaban, murmuraban, se rebelaban. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Muchos murieron en el desierto y no entraron en la tierra prometida. No fue porque Dios no quiso, fue porque ellos mismos cerraron su corazón. Escucha esto con atención, hermano, hermana. El dolor no te aleja de Dios. Es tu elección cómo reaccionas lo que puede alejarte. Puedes pasar por el valle con la cabeza en alto, con fe. O puedes rebelarte y perderte en el camino. Pero Dios hoy te llama a hacer la elección correcta. Él está diciendo, hijo, no endurezcas tu corazón. Todavía estoy aquí, aún tengo planes para ti.
Tal vez no lo entiendas todo ahora, pero si mantienes tu corazón quebrantado, Dios te va a restaurar, te va a honrar, te va a sorprender. La Biblia dice en el Salmo 34:18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. No entregues tu corazón a la rebeldía. Entrégaselo al Señor, habla con Él, llora delante de Él, confiesa tu dolor, pero no te alejes, porque quien mantiene su corazón sensible a la voz de Dios será sostenido incluso en los días más difíciles. Y quien confía, incluso sin ver, recibe más de lo que pidió. En medio del dolor, de la duda y de la espera, Dios no te llama a entender todo, te llama a confiar. Sí, confiar, aunque no veas, aunque no sientas, aunque la respuesta no llegue, Dios sigue siendo Dios. Y por eso Proverbios 3:5-6 es tan poderoso. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta palabra es una invitación. Dios está diciendo, hijo, no necesitas entender, solo necesitas confiar. Hija, deja de intentar controlar todo. Yo cuido de ti. Entrega tus caminos a mí, y yo lo ordenaré todo en el momento correcto. Pero para confiar de verdad, hay que soltar el control. Dejar de tratar de resolver todo con nuestras fuerzas. Dejar de vivir con ansiedad, con dudas, con miedo, y aprender a descansar en el Señor. Confiar es fe en acción, es seguir orando cuando todo parece en silencio, es seguir obedeciendo cuando todo parece confuso, es seguir creyendo cuando todo parece perdido. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Dios nunca falla con quien confía en Él. Mira lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quieres paz en medio de la lucha? Confía en Dios. ¿Quieres fuerzas para continuar? Confía en Dios. ¿Quieres respuestas que el mundo no puede darte? Confía en Dios. Incluso cuando todo parezca contrario, incluso cuando el tiempo pase y nada cambie, Dios está obrando tras bambalinas, está organizando lo que no puedes ver, está preparando lo que aún no ha llegado. Está moldeando tu corazón para recibir lo que Él tiene, pero solo llegarás allí si sigues confiando. No es tiempo de rendirse, no es tiempo de perderse en la duda, es tiempo de declarar con fe, Señor, no entiendo, pero confío. Señor, no veo salida, pero sé que tú estás en el camino. Señor, entrego todo en tus manos, porque quien confía recibe paz, recibe dirección, recibe victoria, y Dios tiene una palabra para ti hoy. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Descansa, entrega, confía, y lo demás Él lo hará. Mira el ejemplo de Daniel. Él oraba 3 veces al día, era fiel, no se corrompía, y aún así terminó en el foso de los leones. Pero ¿sabes qué hizo? Siguió haciendo lo correcto. Y Dios cerró la boca de los leones. Mira a José, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado. Pero en cada situación mantuvo su integridad. Y al final, Dios lo colocó en un lugar de honra. La fidelidad en la oscuridad es lo que te prepara para vivir la promesa en la luz. Tal vez ahora no estés viendo resultados, pero el cielo está contando cada una de tus actitudes, cada vez que decides no devolver el mal, cada vez que perdonas, cada vez que eliges obedecer. Todo eso está siendo registrado delante de Dios, y Él es fiel. Nada de lo que haces por amor y obediencia será en vano. No dejes de sembrar el bien solo porque aún no viste la cosecha. La cosecha vendrá en el tiempo perfecto y será mucho mayor de lo que imaginas. Si hoy todo parece confuso, sigue haciendo lo correcto delante de Dios. No te corrompas, no te rebeles, no te desanimes. Permanece, persevera, confía, porque quien sigue caminando
incluso sin entender, llega más lejos que quien se detiene a quejarse. Y recuerda, Dios honra la fidelidad, Dios exalta al obediente, y Dios recompensa a quien hace lo correcto, incluso en el silencio. ¿Te has dado cuenta de que la obediencia a Dios nunca es en vano? Incluso cuando no entendemos, incluso cuando todo parece difícil, al seguir la voluntad del Señor, Él prepara una bendición para nosotros. La Biblia nos enseña que la obediencia abre puertas que nadie puede cerrar, fortalece nuestra fe y nos pone en el camino de las promesas de Dios. Mira lo que dice 1 Samuel 15:22. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión mejor que la grasa de los carneros. Esto muestra que Dios valora más nuestro corazón dispuesto a hacer lo correcto que cualquier esfuerzo sin fe. Cuando eliges obedecer, incluso sin entender todo, estás demostrando que confías en el Señor. Y Él es fiel para recompensar esa confianza. Muchos personajes de la Biblia recibieron grandes victorias porque permanecieron obedientes. Abraham obedeció y salió de su tierra sin saber a dónde iba, y fue llamado amigo de Dios. Moisés obedeció y liberó a un pueblo entero de la esclavitud. Daniel obedeció y fue protegido en el foso de los leones. José mantuvo su obediencia incluso en prisión y se convirtió en gobernador de Egipto. Y Dios te promete lo mismo. Él promete: si obedeces fielmente, yo abro puertas, yo te protejo, yo te exalto. Pero atención, la obediencia verdadera no es solo obedecer cuando todo va bien, sino también obedecer en el valle, en el silencio, en la dificultad. Ahí es donde Dios prueba quién realmente confía en Él. Puede que no entiendas el camino, puede que sientas que estás solo, pero el Señor está preparando para ti un lugar de honra. Él va a restaurar todo lo que perdiste y multiplicar tu fe. Recuerda las palabras de Jesús: el que me ama, guardará mi palabra. Juan 14:23. Guardar su palabra es obedecer, incluso cuando es difícil. Es elegir hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Y esa obediencia produce frutos eternos. Por eso, no te rindas. Sigue firme en la palabra, sigue haciendo lo correcto, sigue confiando, porque el Señor es justo para recompensar cada acto de fidelidad. El resultado de la obediencia es la victoria, la paz y la certeza de que Dios está contigo en cada paso. ¿Sabías que la palabra de Dios es nuestra mayor fortaleza? Es el alimento de nuestra alma, el camino seguro para no perdernos en las tormentas de la vida. En tiempos difíciles, la Biblia es como una lámpara que ilumina nuestros pasos. Salmos 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando te sientes perdido, cuando las preguntas parecen no tener respuesta, la palabra de Dios nos guía con certeza y paz. Nos enseña a confiar, a obedecer, a esperar en el Señor con paciencia. Además, la Biblia nos da ejemplos reales de personas que enfrentaron luchas, pero que fueron victoriosas porque mantuvieron la fe y la obediencia a la palabra. Cuando conoces la palabra, es más fácil resistir la duda, el miedo y la rebeldía. Es el escudo que protege tu corazón contra las mentiras del enemigo. Por eso, Dios nos invita no solo a oír la palabra, sino a practicarla. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Practicar la palabra es elegir hacer lo correcto, aunque no lo entiendas, aunque la vida se torne difícil. Es confiar en Dios, incluso cuando guardas silencio. Y cuando haces eso, ocurre algo maravilloso. La fe crece, la esperanza se renueva y Dios comienza a abrir puertas donde no había salida. Por eso, la palabra de Dios debe estar siempre en tu corazón y en tu mente. Léela, medítala, memorízala y deja que transforme tu manera de pensar y actuar. Así,
estarás preparado para enfrentar cualquier situación con valentía, confianza y la certeza de que Dios tiene el control. Recuerda, la Biblia no es un libro cualquiera. Es la voz viva de Dios para ti hoy. Cuando la sigues, nunca estás solo, nunca estás perdido y siempre tienes un futuro lleno de esperanza. Llegamos al final de este video, pero quiero que sepas que el comienzo de tu victoria es ahora, en este momento. Tú que te has preguntado, ¿por qué el Señor permitió que esto me pasara? ¿Por qué el silencio de Dios es tan grande? Vale la pena seguir creyendo. Hoy, Dios quiere hablar directamente a tu corazón. Sí vale la pena. Vale mucho la pena. Él no se ha olvidado de ti, no está sordo a tus lágrimas. Él ve cada dolor, cada lucha, cada momento de duda. Pero lo que más desea es que confíes en Él, que elijas la fe por encima del miedo, la esperanza por encima de la angustia, la obediencia por encima de la rebeldía. Recuerda el ejemplo de Job, que aún en medio del sufrimiento no abandonó su fe. Recuerda a Jesús, que aún en la cruz se sometió a la voluntad del Padre. Y recuerda las promesas de la palabra que dicen que Dios es justo, bueno y fiel. Nada sucede sin el consentimiento de Dios, pero todo sucede para el crecimiento de tu fe y el cumplimiento de su plan en tu vida. Tal vez hoy no entiendas los porqués, y está bien. La duda es humana, la fe es divina. Lo que importa es no dejar que la duda domine tu corazón. Dios está preparando algo maravilloso para ti. Está puliendo tu carácter, fortaleciendo tu alma y abriendo puertas que ni siquiera imaginas. Por eso, levanta la cabeza, mira al cielo y declara con fe: Señor, no entiendo, pero confío en tu amor. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entrega tus caminos a Él, porque Él es fiel para guiarte hasta el final. Tu victoria está cerca, la promesa está garantizada y Dios tiene una palabra para ti. Yo estoy contigo. No temas. Que esta palabra te fortalezca, te consuele y te inspire a seguir firme con fe y esperanza. Lo mejor de Dios para ti está por venir. Cree, porque Dios nunca falla. Si esta palabra te ayudó de alguna manera, deja en los comentarios: Dios, confío en ti. Dale me gusta al video y suscríbete al canal para recibir más palabras de Dios que fortalecerán tu vida toda la semana. Hasta el próximo video y que Jesús te bendiga.